Lo que acabamos de escuchar ahora del presidente, realmente a mí me resulta penoso escucharlo, porque se nota claramente que no sabe de lo que está hablando. Incluso el mismo lenguaje que presenta y nos dice que contamine, etcétera, 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 eso solo significa que no ha leído de lo que están reclamando los azuayos, sino que también a él probablemente no le interesa y por eso para él es algo tan banal como para decir etcétera, etcétera, etcétera. Porque detrás de esas tres palabras que él está mencionando, estamos hablando de una contaminación irreversible de recursos hídricos, estamos hablando de la salud, no solo de la gente que se encuentra en la zona inmediata al proyecto, sino de toda la ciudad de Cuenca que está atravesada por no solo 4 ríos, de esos 4 voy a rescatar 2, es decir, Yanuncay y Tarqui, porque son los que están alimentados por el agua que nace en Quimsacocha, y además porque tampoco entiende que hubo un pronunciamiento de los cuencanos en las urnas diciendo que se oponen a la minería metálica dentro de este territorio. Entonces no es un simple etcétera, etcétera, ¿no? Sino que estamos hablando de cosas que son sumamente serias. Lo siguiente que me viene a la mente cuando yo lo escucho es que intenta desmovilizar a la gente. Claramente aquí el presidente lo que está es con miedo de lo que va a suceder el próximo martes, porque hay una convocatoria para una gran marcha aquí en la ciudad de Cuenca. Y al presidente no le gusta esto, porque no le gusta a él que lo contradigan, y mucho menos que contradigan sobre los proyectos donde a él le ha puesto tanto empeño como son los proyectos mineros. Entonces, aquí lo que se nota es que está tratando de lanzar ciertas amenazas hacia la población, incluso diciendo que tienen que ir a las cortes de Londres y tratando de decir que ahí es donde tiene que defenderse. Y finalmente, vamos a lo jurídico-técnico. Es una pena que quien asesora al presidente de la República no entienda cuáles son las competencias del Estado central y cuáles son las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados. La minería metálica no es una competencia descentralizable y eso se hace justamente porque es un sector estratégico del Estado. Si ustedes revisan la Constitución, nos dice que sectores como la minería son de competencia exclusiva del Estado y por eso no se descentraliza. Y esa es la razón porque la licencia ambiental que se entrega al sector de Quimsacocha en el proyecto Loma Larga lo hace el Ministerio del Ambiente, porque él es el Estado central. Si no, entonces, ¿por qué la empresa minera no le solicitó? ¿No? Entonces, falta esta coherencia y esto justamente son las torpezas en las que le hacen caer este equipo asesor al presidente de la República, porque está repitiendo quizás algo que le han informado a él y que muestra nada más una ignorancia respecto al tema, porque aquí el único que tiene la responsabilidad sobre la minería metálica es el Estado central a través de la cartera del Ministerio del Ambiente, que es el que entrega la licencia. Ahora, frente a lo que usted menciona, también argumentos que hemos escuchado por los viceministros, que esto es lo que estuvo mayormente en la comisión en la cual trataron este tema. Se habla y se argumenta de la minería ilegal, que si no va a la legal, va a la ilegal, que probablemente pueda ser que vaya. No sé si tenga la ilegal tanta infraestructura como para poder hacer la explotación en este lugar. Luego de esto, ya hablando de la parte técnica, porque este es un tema netamente técnico también, ¿qué repercusiones habría frente a estas circunstancias? Hemos escuchado y hemos visto varios informes hablar de la contaminación que podría darse en el momento de la explotación y además de esto, el papel que juega el páramo en ser verdaderos colchones de agua. Para quienes no han estado, claro, se les va a hacer difícil entender, pero para quienes hemos caminado en Quimsacocha, yo he estado un sinnúmero de veces, es otro mundo y es otra cosa. Uno va entendiendo diferentes cosas que no se las ve con mucha facilidad. Así es. Yo creo que, a ver, es importante centrémonos ahorita en este último aspecto que menciona, ¿no? De la parte técnica, llamémoslo así, de qué es este ecosistema y de las consecuencias irreversibles que puede representar este proyecto. El sector de Quimsacocha hay que entender que pertenece a un suelo geológico muy antiguo, fue un sector volcánico. Y quiero hacer hincapié en esto porque esto es uno de los argumentos que se utilizan para desmontar que no va a haber una contaminación.
El hecho de que sea un sector de un viejo volcán hace que tenga dentro de su tierra una serie de metales pesados que están ahí encapsulados, y que por eso muchas veces la empresa minera dice es que allí ya existe una contaminación natural. De hecho, en la sesión que tuvimos en biodiversidad, eso fue lo que dijo el viceministro de Energía, ¿no? Ellos asumen que porque están ahí estos metales ya tenemos una contaminación natural, pero lo que no dicen es que esos metales pesados están encapsulados en rocas y que la única forma en la que estos lleguen a ser contaminantes y peligrosos para la salud es el momento en que entran en contacto con el oxígeno. O sea, están inactivos. Están inactivos. Es como tener un tumor, ¿no? Un tumor que está ahí, que podría tener algo dentro, pero mientras no lo pinchen y no le pase nada, se mantiene, ¿no es cierto? Es exactamente igual. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esta es una minera, como bien lo dijo el viceministro, sobre todo de carácter subterráneo. Entonces lo que hace es justamente hacer presión y va a hacer que ponga en contacto con el oxígeno, y por lo tanto se va a transformar todo en procesos químicos y va a liberar estos metales pesados. Ahora, no solo es que qué pasa cuando se liberan y ya están ahí, no. El problema es que estos empiezan a bajar por los cursos de agua. Entonces, aquí viene el primer problema técnico de este proyecto. Que la licencia ambiental fue entregada en base a un estudio de impacto ambiental que solo toma en cuenta el área de ejecución del proyecto, es decir, donde está la concesión y donde se va a implementar la concesión, ¿sí? Pero el problema es que con el proceso que acabo de mencionar, todos estos metales corren a través del agua, porque el agua no se estanca, el agua sigue, ¿no? Entonces, esa zona de influencia del proyecto no solo es donde está la implementación, sino absolutamente toda la cuenca. Y el caso de Quimsacocha posee, o mejor dicho, es la fuente del agua que va a recorrer a varios ríos que terminan incluso alimentando el Yanuncay y el Tarqui, aquí. Entonces, no estamos hablando de una zona de influencia que está en Quimsacocha únicamente, sino que abarca hasta la ciudad de Cuenca. Y de ahí la lógica de que tiene que ser toda la ciudadanía de Cuenca la que tenga que pronunciarse en las urnas, no únicamente las 100 personas, y estoy siendo generosa porque son menos, que ellos le dijeron que habían hecho el proceso de consulta ambiental, no, previa, libre e informada, que habían hecho. En la comunidad de Escaleras. Sí. Exactamente, en la comunidad de Escaleras, pero este proyecto va más allá de la comunidad de Escaleras. ¿Qué pasa con Girón, por ejemplo? Por ejemplo. ¿Qué pasa con Santa Isabel también? Exacto, San Fernando. San Fernando, exactamente, correcto. Entonces, Tarqui mismo. Entonces, todos estos poblados quedaron fuera y no están tomados en cuenta. Y pese a eso, le dieron la licencia. Y esto es lo que no responden los ministros. ¿Por qué dieron una licencia sabiendo que el área de influencia es mucho más amplia y que ni siquiera se ajustaba a la guía que el mismo ministerio tiene? Porque el Ministerio del Ambiente tiene una guía que nos dice así se delimita el área. Y ni siquiera eso está ajustado. En su lugar, ¿qué es lo que dicen? Que el informe de etapa no vale, que es mentira. Lo acaba de decir el presidente de la República, acaba de decir que sí es cierto lo que dicen esos informes, como deslegitimando lo que dicen 10 años de monitoreo, porque si hay algo que ha sabido hacer muy bien la empresa municipal Etapa es monitoreo de calidad de agua. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque cuando uno revisa los informes y los compara con los que ha hecho, por ejemplo, el ministerio o la empresa minera, es el único informe que presenta una red de monitoreo temporal. ¿Qué significa? Que presenta la calidad de agua a través de los años por 10 años en las mismas estaciones. Así nosotros podemos saber si la calidad del agua se ha alterado o no se ha alterado. ¿Y qué dicen todos estos estudios? Que el agua es excelente. ¿Qué hace la empresa minera? ¿Qué es lo que presenta? Presenta primero una red de monitoreo completamente desordenada, sobrecargada en unos sitios y en otros con una sola estación. No es temporal, porque mientras en unos presenta de un año, otro año, en otros presenta de un solo año. Entonces es imposible hacer una comparación y sin embargo el Ministerio del Ambiente acepta ese estudio. No el de Etapa lo desacreditan y dicen que ese, a pesar que es el único que es serio, que tiene además un ajuste estrictamente pegado a la normativa internacional de cómo se desarrolla un estudio de impacto ambiental, a este lo desacreditan y aceptan que no tiene un orden, ni siquiera un entendimiento de cómo se tiene que presentar estos datos. Entonces, estas son algunas de las irregularidades, y otra de las que yo considero que es de las más graves es que el mismo Ministerio del Ambiente entregó 323 autorizaciones de uso de agua a todas las comunidades que están dentro de esa cuenca. Es decir, que existen usos, sobre todo prioritarios de abrevaderos de animales, de sembríos, de consumo humano, de riego en general. Esos son los principales usos de esa cuenca.
¿Qué pasa en esa cuenca con la entrada de una minera? La actividad minera es una actividad que demanda cantidades ingentes de agua, mucha agua. Y esa misma zona presenta poco, o un déficit, mejor dicho, un déficit para la demanda que existe dentro del agua allí. Es decir, que lo que necesita la gente para poder regar, consumir, todo esto, es menor de la que puede dar esta cuenca hidrográfica. Si metemos nosotros la minera y ese se vuelve el principal uso, entonces vamos a enfrentarnos definitivamente a una escasez de agua aquí. Y la gente que va a sufrir es justamente la gente que está sentada a lo largo de toda esta cuenca, y todos nosotros, porque somos quienes consumimos los productos que ellos venden. Estas 323 autorizaciones que le comento tampoco están en el estudio de impacto ambiental que presenta. No constan. Ellos dicen que hay 4. De las 323 ¿Y usted de dónde 4, sacó esa información? Del informe de etapa. Yeah. Y el informe de etapa lo corroboramos además con lo que tiene el Ministerio del Ambiente, porque esas autorizaciones las entrega el MATE. ¿Cómo no? Entonces no es que las entregue etapa, ojo con esto. Y esto tampoco está. Y finalmente, en la sesión de comisión, para que se den cuenta cómo intentan engañarle a la gente, el viceministro de Agua presentó un mapa diciendo que la empresa minera no tiene ningún tipo de impacto sobre la zona de recarga hídrica del Cantón Cuenca, cuando la misma cartera de Estado para la que él trabaja muestra claramente cuál fue la delimitación por acuerdo ministerial. No es ni siquiera que hizo un informe, por acuerdo ministerial, que yo lo puedo pasar más adelante si usted gusta. Por favor. Y en ese acuerdo ministerial delimita cuál es el área. Y dentro de esa área está la concesión minera. Entonces, hasta eso es mentira. Y para mí realmente es hasta doloroso e insultante que se presente un viceministro ante una convención a la Asamblea Nacional y pretenda vernos la cara de personas que no tenemos conocimiento al respecto y diga que no va a pasar absolutamente nada. Y que respalden más bien un estudio que, como acabo de mencionar, presenta demasiadas falencias, y a ese le den todo el crédito que se merece. Lo que está mencionando el presidente de la República nada más es otra réplica de aquello. Y como ve también que el asunto está perdido, que no hay una forma en la que él pueda demostrar que es lo contrario, ahora se va en contra de la ciudadanía, se va en contra de los GATS también, diciéndoles que ellos tienen la competencia. No, señores, la verdad es que aquí es el Ministerio del Ambiente el que tiene que hacerse cargo de eso, y por lo tanto el gobierno central. Y claro, ya desde antes en la misma comisión decían, es que este lugar ya se han dado las concesiones, que ha estado mucho tiempo. Sí, pero ¿quién es el que es responsable en este momento? Es el gobierno de Daniel Noboa, y él es el que tiene que dar la cara, es el que tiene que decidir realmente qué es lo que se tiene que hacer. Si él considera que no está bien, no la va a dar, y si considera que está bien, sí la va a dar. Y si va a hacerle caso, va a atender a la voz de los azuayos, pues entonces va a retroceder y a revocar esta licencia que definitivamente no tiene que darse. Ahora, el argumento del presidente y también el argumento en la comisión por parte de los viceministros también es el aspecto legal. Además, ellos argumentaron, nosotros como gobierno no hemos entregado esta concesión, y no observan el tema de las consultas, la de Girón, porque dicen que esto fue posterior y ninguna ley tiene el carácter de retroactiva. Ese también es otro de los argumentos que expusieron. ¿Usted siente que satisfizo las respuestas de la minera y de los viceministros ante las inquietudes planteadas por parte de ustedes en la comisión? Por supuesto que no, y le voy a decir por qué. Porque las concesiones ya existían desde antes de la Constitución del 2008, y es recién a través de la Constitución del 2008 en donde se habla de los mecanismos de participación ciudadana, y uno de estos es la consulta. Ahí se habla claramente de que son las poblaciones las que tienen que ser consultadas sobre este tipo de proyectos cuando quieran darse en sus territorios. Entonces, tampoco estaba en ese momento la consulta, venía a ser más adelante. Y en la licencia además se está dando mucho después del proceso de la consulta, que fue en el año 2021. Entonces, no se ajustan, si vemos los tiempos no se ajustan, y por eso mismo decía yo que es hasta insultante la forma en la que ellos intentan cambiar las cosas. Utilizan esta narrativa de la destemporalización porque ellos quieren hacer creer que lo que pasó antes, nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que fue antes y no de lo que ellos están haciendo ahora, porque esa es la narrativa y la forma con la que ellos están comunicando. Pensemos en la marcha que hizo el día de ayer. Hizo una marcha por la seguridad y la paz contra su mismo gobierno.
Es decir, que ¿a quién tenemos que hacerle caso o tenemos que culpar respecto a esto? Esto es lo que están tratando de usar. Ellos intentan tomar otro tipo de hechos, cambiarlos de época, por decirlo así, para quitarse la culpa. Y este caso es exactamente igual. En la comisión mismo, empezaron la comisión con un video justamente donde ponían que era el gobierno de la Revolución Ciudadana el que había dado la concesión, el que había impulsado el proyecto, y pusieron una serie de imágenes al respecto. Pero lo que sí no hicieron fue poner el final de ese video, en donde claramente se había dicho que si la población decía que no estaba de acuerdo, se iba a respetar aquello. Y eso sí no lo pusieron, pero lo que sí tratan de vender es que son otros gobiernos los que tienen que hacerse cargo cuando si es que está mal, porque si él dice que fueron otros, no él, entonces si él está mal, que lo corte. ¿Por qué tiene que hacer lo que hicieron otros si él no está de acuerdo? Asambleísta, finalmente, al término de esta reunión que tiene este rato la comisión, ¿va a haber algún tipo de acuerdo, algún tipo de pronunciamiento sobre este tema? Nosotros ya tuvimos un pronunciamiento, de hecho. Nosotros en la Comisión de Garantías Constitucionales, que también se llama Derechos Colectivos, Derechos Humanos y de la Interculturalidad, a nosotros nos compete justamente analizar aquellos casos donde ha habido vulneración de derechos. Y la Corte Provincial de la SUAY declaró expresamente que hubo una vulneración de derechos colectivos y de la naturaleza. Y esa es la razón por la que empezó todo este problema. Entonces nosotros como comisión tenemos la competencia de asegurarnos de que si hay algún problema y que tenemos las demandas, las denuncias de la ciudadanía que nos dicen, por favor, hagan esta fiscalización, nosotros no podemos callarnos. Tenemos que escuchar esas denuncias y además tenemos la capacidad de hacerlo. Sin embargo, ya como ha ocurrido en otras ocasiones dentro de la comisión, por ejemplo, estuvimos tratando, porque nos compete igualmente, la ley de consulta previa, libre e informada y la ley de consulta ambiental. Dos leyes que son fundamentales justamente para asegurar los mecanismos de participación ciudadana en este tipo de proyectos. No solo en estos, sino en algunos otros más, pero sobre todo estos que son extractivistas, ¿no? Entonces, estas dos leyes quedaron listas ya para el primer debate después de haber escuchado a varios sectores de la sociedad. Y cuando se enteraron que iban a pasar a primer debate, lo primero que hicieron fue arrebatarnos las leyes y pasárselas a la Comisión de Biodiversidad. Y ahí están empolvándose porque no las están tratando. Ahí está justamente la asambleísta León, que ni siquiera se han pronunciado si los van a hacer caso o no. Estas leyes son importantes justamente para lo que está sucediendo en Quimsacocha. Entonces, ahora nosotros iniciamos ya el proceso de fiscalización de la entrega de licencia ambiental al proyecto Loma Grande en Quimsacocha, y hemos ya solicitado la presencia de las ministras. En la sesión del día de hoy en Cuenca también se volvió a solicitar la presencia de la ministra Manzano. Evidentemente no se presentó, ni siquiera lo ha hecho en la bancada oficialista, mucho menos la va a hacer en esta, pero nosotros vamos a seguir insistiendo y esperamos que el presidente de la Asamblea Nacional deje de violentar a la Ley Orgánica de Función Legislativa y nos permita continuar con este proceso de fiscalización.